Barcelona ganó 2-0 contra el Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey, en un partido donde el Barça jugó bien, sufrió en los últimos momentos, más o menos al final del partido, cuando el Racing lo fue a buscar. El primer tiempo donde no se batió al arco, pero considero que el Barça tal vez mereció un poco más. Centros por derecha muy poco efectivos de Koundé, de parte de Koundé principalmente. Para mí el Barça ganó merecidamente, o sea, si alguien piensa que el Racing tendría que haber ganado el partido, no creo. Empatado, tal vez. Tuvo una al final que Joan García tapa impresionante, que pudo haber sido el empate y el alargue, pero no fue así. Y el Barcelona pasó a los cuartos de final. Fue un partido que no ha sido un partido complicado para el Barça, porque el Racing lo planteó de una manera que el Barça no tenía que preocuparse por el ataque del rival. Más que nada era un partido donde el Barça tenía que encontrar el último pase y la definición o el tiro al arco, porque un partido donde el Racing estaba completamente encerrado y jugaba mal a la contra, y lo respeto que jueguen así porque es un equipo de segunda división, ya que un equipo de primera juega así ya es otro debate. Me parece que el equipo Racing ha hecho un partido digno para lo que la diferencia de plantilla, nivel, dinero, todo eso. Lo más probable es que asciendan a primera división española, pero bueno, el Barça, un primer tiempo donde Bernal jugó muy bien para mí. Obviamente después voy a hacer el uno por uno. Obviamente solo entre el Barça. Y voy a mencionar quiénes jugaron bien y quiénes no jugaron tan bien. Hay uno que desentonó y después voy a hablar de él. Bernal, como estaba diciendo, Bernal hizo un muy buen partido. No tuvo incidencia en ninguno de los goles porque salió. Tal vez no entendía el cambio, pero después cuando se notó en la efectividad de los goles, claramente todos los que dudaban de Hansi Flick por ese cambio de Bernal, porque yo creo que no soy el único que se dio cuenta de que Bernal estaba jugando bien y que está recuperando su nivel, entendió por qué Hansi Flick está en el Barça y nosotros estamos aquí comentando partidos. Para empezar, quería dar esa mención a Marc Bernal, que ha hecho un señor partido, un muy buen partido. Otro que tuvo un buen partido en general, así para destacarlo, es el señor Fermín, que entró, no recuerdo por quién entró, pero entró y dio una asistencia muy buena a Ferran. Ferran, que no está tocando la pelota, llega, controla, se amaga al arquero, mete el gol. Son a veces las cosas que tiene los cambios, los buenos cambios que tiene el Barça. Pero bueno, Fermín ha tenido un buen ingreso, un buen partido. Tuvo un remate después de un pase de Lamine Yamal, que también intenta pegarle Lewandowski, una jugada donde pasan bastantes cosas, que Rafinha haga un taco o la pisa para atrás para Lamine Yamal y no alcanza. Diré que mejor minutos que Olmo, pero para mí Dani Olmo, el primer tiempo me gustó, después de hablar de ello. Otro que tuvo un gran día de su partido, para mí la figura del partido es la Yamal. Y estoy viendo demasiado, o sea, si antes era ver un par de personas que decían que la Yamal no había jugado bien, en este caso es una excepción, porque yo he visto un montón de gente decir que la Yamal no estaba jugando bien y que había mucha gente que decía que sí estaba jugando bien, otra gente que decía que estaba jugando mal, por el único hecho de que no hacía los goles, o tal vez no, ese último pase no lo daba bien, sus compañeros fallaban las oportunidades. Para mí, honestamente, tienen que prender la tele todos los que digan que la Yamal hoy jugó un mal partido. La Yamal puede jugar malos partidos, sí, es un humano como todos y no tiene todos los días buenos y se ha notado ahora. Lo que sí, cuando hace un mal partido hay que decirlo, porque hay que decirlo, porque son hechos, pero cuando hace un buen partido y no hace un gol o asistencia, hay que decirlo también. Gracias a Rafinha tuvo un gol abajo del arco, muy fácil, pero al final él lo intentó él todo el partido. Tuvo el par de remates al arco. Pero pienso esto, o sea, la Mal puede jugar el mejor partido de su vida, pero si no hace un gol o no da una asistencia de tres dedos, jugó mal. No, no puede ser así. No puede ser así porque a la Mal no se le puede exigir goles de asistencia a todos los partidos, porque eso lo hacía Messi y Cristiano. Es muy complicado para un jugador hacer goles, asistencia a todos los partidos. Eso no existe. No existe. Y si existe, son casos muy puntuales. O un jugador es muy determinante o es muy bueno. No le pueden exigir esto a la Viñal porque la Viñal es un jugador que tiene la calidad suficiente como para poder abrirte un partido, pero sin necesidad de que cuente la estadística o todo eso. Voy a hablar más después de Lamin, pero todo aquel que piense que Lamine jugó un mal partido es porque no vio el partido. Obviamente, como es el jugador que más intenta, es el jugador que más pierde, por consecuencia, perdió 10 pelotas, pero al mismo tiempo hizo 4 regates exitosos y hizo un gol y dio un montón de pases de gol. Un partido donde no Barça no sufrió hasta el final, como ya había mencionado. El primer tiempo no es malo, pero faltó tal vez lo último, decidir a lo final. Y luego el segundo tiempo es un partido más o menos distinto, porque el Barça no fue atacado. Y el segundo tiempo Racing estuvo más decidido a ir a buscar el partido. Y considero que tuvo un segundo tiempo que pudo haber merecido un gol, porque el último es clarísimo que tenía que...
jugador de Racing dar un pase al medio, decidió patear y lo dejó Joan García y después de esa jugada vino el gol de la Yamal. Y Racing igual tuvo sus momentos de calidad y de ir a buscar el partido. No fue todo el partido, pero evidentemente tuvo sus momentos, así que yo creo que es un equipo que merece subir a primera división. Defensa para mí, lo más criticable del día de hoy es Gerard Martín, que tal vez estuvo un poquito flojo en la marca, pero más en el segundo tiempo, más que nada, porque el primer tiempo para mí todo sólido. Pero sí se notaba que habían que cambiar algunas cosas para que se pudiera dar el gol que se dio. El gol se da después antes de los cambios de Lewandowski, Rafinha y Pedri. Yo creo que eso, más que nada, para hablar del partido. Y ahora voy a ir por uno porque evidentemente el partido creo que tuvo esos tramos, pero no fue un partido donde haya pasado tantas cosas porque el Barça dominó casi que todo el partido, no de la forma que se esperaba. No estuvo peloteando, no ganó 4-0 por algo, porque no tuvo ese último base y hasta los cambios tal vez hubo más efectividad. Pero el partido defensivamente de Racing fue de 10 de 10 y mis felicitaciones porque son muy buenos. Joan García juega un partido bueno, juega un buen partido, las que tiene las ataja. Hay dos que son gol, pero son offside, así que no hay nada que reclamar. Para mí jugó un buen partido. Hace la última tajada, que es clave, por más que no sea la mejor decisión del delantero de Racing. Otro día más demostrando que es el mejor arquero en la actualidad. Donde tuvo un partido defensivamente bueno, ofensivamente no es que no haya estado, sino que no se le dio el último pase, pero dio un montón de centro, un montón de jugadas raras que terminaban en cualquier lugar. Para mí defensivamente Koundé estuvo bien. No le atacaron mucho por ese lado, más el segundo tiempo que el primero. Defensivamente sí creo que tuvo un mejor partido que otros días. Así que creo que un partido cumplidor. Realmente no hizo nada en ataque. O sea, tuvo conexiones con Lamin, como siempre tiene. Y llega hasta el fondo y entiende la jugada de Lamin, pero no da ese último centro que él también debería tener. Tuvo un buen partido. Cubarsí para mí tuvo un buen partido. Ya lleva bastantes partidos, bueno, no bastante, pero una racha considerable de partidos donde viene siendo importante en el Barça. Para mí sacó mucho más que Gerard Martín. En salidas también estuvo bien. Creo que no hay mucho más que decir porque el Racing no estuvo atacando en todo el partido, pero sí algunas que tuvo se anticipó bien, al igual que Gerard también se anticipó, pero el de Pau Cubarsí, para mí tuvo un buen partido. Las complicaciones que podía tener en ataque cuando lo presionaba Racing, en defensa mejor dicho, cuando tuvo problemas en defensa, problemas, cuando Racing atacaba en presión, no se complicó en ningún momento y no hubo ningún error en salida ni nada de eso, ningún error en cálculo. Para mí, un buen partido de Pau Cubarsí. Gerard Martín para mí, primer tiempo bueno, segundo tiempo no tan bueno, le ganaron mucho más en duelos, en salida estuvo bien, se anticipó varias veces en el partido y no creo que haya sido mejor que Pau Cubarsí en el día de hoy. Pero sí creo que no desentonó con Pau Cubarsí. Pero ya Martín para mí no ha desentonado. No jugó mal partido, pésimo, pero tampoco tuvo un buen partido. Diría un partido normalito, 5 o 6 puntos, una cosa así. Obviamente no doy puntuaciones en estos partidos, pero para que se dé una idea, 5 o 6 puntos. No creo que más que eso, o menos que eso. Para mí Valde, como lo dije el otro día, no es de los que más veo, no es de los que más estoy atento cuando veo un partido del Barça. El día de hoy lo hice y puedo decir que tuvo un partido bueno, ningún ataque vino por su banda. Eso ya es un buen indicador de un partido bueno. Después voy a hablar del otro chico, el chico de la banda izquierda, pero evidentemente para que sea un buen partido Valde tiene que estar bien. Hubo buenas conexiones con Rashford, pero de este último voy a hablar después. Para mí falta mucho eso. O sea, si un extremo está encendido como estaba Lamin, le sube más puntos al lateral, porque es así, porque el lateral lo encuentra y el extremo es el que decide realmente en la jugada de peligro. Para mí conectó bien con Rashford, pero si Rashford hubiese tenido un buen partido, hubiese sido más destacado Valde. Para mí Valde juega un buen partido, nada más que eso, un buen partido. Tal vez faltó más ayuda del extremo, pero no se le puede pedir más. Hablando de Valde exclusivamente, ha tenido un buen partido. Y nada más que eso. Casado. Tuvo un primer tiempo, para mí no tan bueno, un poco errático en los pases, pero evidentemente para que sea Casado se puede entender que puede tener estos fallos, es normal. Y también es normal porque el nivel que demostró en octubre de 2024 es casi incomparable con el nivel que tiene él. Para mí no, tuvo un buen segundo tiempo, pero no un buen primer tiempo. No sé a qué se debe, tal vez que Pedri estaba al lado de él. Pero para mí Casado, partido normalito. Si le pides distribuir, tal vez no te cumpla. O sea, yo creo que no te va a cumplir. Le haga un par de cosas, acciones buenas, pero porque su función realmente es ser el mediocampista defensivo, recuperador. Le puede dar buenas asociaciones, pero en verdad la pega de Marc Casado es defensiva de ser bueno, aunque es chico, pero tiene su cosa. Marc Bernal para mí tuvo un
muy buen partido, como lo mencioné antes. No jugó los 90 minutos, pero para mí ya agarró el ritmo. Para mí agarró el ritmo que venía buscándose hace rato. Que muestra este nivel está muy bien, está perfecto. Y que se asocie bien con los laterales, que lo busque bien y busque a Olmo, a Casado, que ya lo conoce bien. Lee muy bien el juego. Para mí no hacía falta ese distribuidor. Hacía más falta un rematador, porque Ferran no tocó la pelota. Y el mejor diría que desde que volvió, el mejor. Olmo es raro porque leí que había jugado mal. Para mí, primer tiempo jugó bien, segundo tiempo casi ni lo vi. Primer tiempo tuvo acciones diferenciales, estaba influyendo harto en el ataque, asociándose bien con Lamine, con Koundé. Era uno más en ataque y buscaba las pelotas y picaba y tiraba diagonales y se desmarcaba. Pero no sé, para mí no tenía un mal partido, donde tiene sus cosas brillantes así, desmarcarse, amagar bien, todo eso. Para mí dio tranquilidad al medio campo. Como ya llegó el momento de hablar de Lamine y como ya había mencionado, Lamine jugó un partido, él es el jugador del partido, no un partido de 10 puntos, pero un partido 9 puntos, muy bueno de Lamine, uno de los mejores desde que empezó esta temporada, porque fue desequilibrante, lo vi mucho más desequilibrante que otros días. O sea, por momentos vi a Lamine de la temporada pasada que era mucho más rápido, mucho más ágil, tuvo desequilibrante, o sea, más que nada es buscar la jugada de Lamine del partido y te vas a dar cuenta que es un partido de Lamine de la temporada pasada. ¿Por qué? Porque se movía como tal, jugaba como tal. De hecho, le dio un pase a Rashford, sí, ahora que me acuerdo, le dio un pase a Rashford, que Rashford falla con la izquierda, no lo falla, lo ataja el arquero, que por cierto el arquero del Racing jugó muy bien. Pero como digo, Lamine Yamal para mí no tuvo, o sea, si hay gente que realmente dice que Lamine Yamal tuvo un mal partido, como dije, no vieron el partido porque ha jugado un grandioso partido. Como digo, el que más lo intenta es el que más hace y el que más pierde. Si Lamine Yamal perdió 10 pelotas, pero regateó 4 veces, metió un gol y casi da una asistencia, y van a decir que jugó mal partido, es porque no vieron el partido y porque tienen que prender la tele y porque piensan que Lamine Yamal tiene que ser el mismo Lamine Yamal de contra el Inter, contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich, contra el Dortmund, no, y no es así. No es así porque Lamine Yamal tal vez está mucho más controlado y tal vez la bulargia lo hizo mal, pero si dices que Lamine Yamal jugó mal, dedíquense a ver hockey, por favor, porque no les va bien en el fútbol, no les va a ir bien en el fútbol, ni como comentarista, ni relator, ni lo que sea, que se vayan a dedicar. Y si solamente ven partidos y dicen las opiniones, no sirven ni como espectadores de fútbol porque dicen tanta tontera que como que no tiene sentido. Lamine Yamal jugó un señor partido y respétenlo porque es un tipo que cuando quiere, literalmente cuando quiere y casi todos los días es el mejor del mundo. Y no, y Dembélé y es el Balón de Oro, no le dicen ni la mitad de lo que le dicen a Lamine Yamal teniendo 18 años, pidiéndole el nivel de Messi por tener la 10 del Barça. Ferran no puedo, o sea, a ver, Ferran, como digo, Rashford no ha tenido un buen partido, o sea, juego horrible, Rashford, y eso también influye en Ferran. Ferran, voy a hablar nada de Ferran, porque no tocó la pelota, no creo que sea completamente su culpa, porque igual la defensa de Racing estuvo bien, pero hizo un gol, o sea, la última que tuvo, literal, o sea, la única pelota que tocó fue el gol y después de eso se fue. O sea, el tipo metió su gol y se fue. No le llegó ninguna, la única que le llegó porque Fermín se iluminó y dio un pase grandioso, la metió. Así que no hay nada que decir de Ferran, está bien. Es como, listo. El único que le pido al 9 que haga el gol y listo. Pero si no, si hay un inglés pajero que no tiene ganas de jugar 28 años y no le pone ganas, ¿qué culpa tiene Ferran? Y justamente hablando de Rashford, el tipo no hizo nada bien. O sea, la que tuvo que haber metido era la de la Viñal, la que le da un pase y él define con izquierda. Esa la tenéis que meter porque jugó hasta un primer tiempo horrible. Te peleaste con el lateral del Racing y no. O sea, no hizo. O sea, es una vergüenza el partido de Rashford. Malísimo, o sea, horrible. No sé si pagaría los 90 millones. O sea, yo creo. O sea, los 30 millones. Si fueran 90, ni cagando lo pago. Para mí hay que verlo en partidos importantes. Más partidos importantes porque, no sé. Se le perdonó lo del Real Madrid, pero antes lo único que tenía era gol y asistencia. Y ahora tal vez presiona un poquito más. Pero si no hace los goles, o sea, tiene que tener las dos. Porque para ser extremo de Barça tenéis que tener las dos, por lo menos. Presionar, aunque sea un poquito, y hacer goles. Nada más que decir. El primer cambio es Fermín López. 8 minutos después de su cambio, gol del Barça. Con asistencia de Fermín. Fermín tuvo un partido que entra y hace todo distinto a todos los jugadores del Barça, menos la Miñón. Si no fuese porque el arquero estaba iluminado, tal vez tenía un gol más, una contribución de gol más. La mentalidad de Fermín es otra, porque el tipo antes se comía los goles
como digo, yo llevo diciendo esto desde, por ejemplo, el partido de Español. Viene siendo mucho más generoso Fermín y ahí se nota que es otro jugador y que si sigue así va a comerle el puesto a Olmo sí o sí, por más que Olmo juegue bien. Pero para mí Fermín, de los mejores del Barça de estos últimos partidos, estos últimos 5 partidos. Después el que entra Rafinha, Rafinha entra y ya hace más que Rashford con darle pases buenos a Lamine o a Valde o al delantero que tenga, justamente Lewandowski. Pero eso, o sea, Rafinha hace todo bien, presiona, o sea, se viene con una asistencia simplemente por saber pegarle a la pelota y por saber dónde está el jugador y entender el juego. Porque Rafinha es así, o sea, más encima tenía dolores, o sea, si no hubiese tenido dolores, hubiese sido titular este partido. Y es como que se nota demasiado cuando Rafinha juega, porque influye así en el juego y, y eso, presiona, corre, anima a sus compañeros a presionar, da pases, o sea, siempre se va con un pase o con un gol. Está en su ADN, ser influyente en el juego. Es como, no puedo decir mucho más porque siempre hace lo mismo y siempre está bien. O sea, y hasta interpreta bien las jugadas porque hay una jugada que ya mencioné antes que da un taco a la Yamal que no termina en gol, pero no le pega. O sea, él entiende todo el juego y no tiene mentalidad goleadora, tiene mentalidad determinante, pero Rafinha un día más siendo determinante. Puede entrar Pedri, que Pedri ayudando en defensa. Hay un control que hace Pedri y se lo voy a dejar en pantalla porque es tan bueno. Es como una recuperación, es una acción defensiva, pero un control al mismo tiempo. Es impresionante. Recupera, distribuye muy bien, sale de presión. Otro partido bueno de Pedri, es así. Y eso que juega media hora. Y a ver, Lewandowski se le pide que haga goles, no hizo gol. Para mí aguantó bien la pelota, no podía hacer mucho más. Es más mérito del arquero, la jugada que tiene después del rebote de Fermín. Una jugada que Lamine Yamal le da un pase a Fermín, Fermín patea, queda un rebote y le pega a Lewandowski. No recuerdo si era más responsabilidad de Lewandowski o del arquero. Nada bueno, nada malo. Para mí estuvo bien. Y después el último que entró, Eric García, que realmente no entró, ¿cuánto? 10 minutos, porque o 5 y agregaron 5. Entró sus 10 minutos por cazador y no recuerdo realmente qué habrá hecho Eric García en el partido de hoy. No tengo nada más que decir. El partido del Barça ha sido bueno, no perfecto, no excelente. Tuvo sus momentos donde tambaleaba un poco la cosa, pero en verdad no sufrió en ningún momento. Tal vez faltó un poco más en ataque. Los cambios hicieron eso. Cambiaron el partido ofensivamente hablando. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Ese ha sido el partido del Barça, así que el próximo partido va a ser el domingo, ¿no?, contra Real Sociedad. Veremos qué pasa. Tiene que seguir sumando el Barça. Y eso, el Barça pasó a cuartos y cuando salga el rival de cuartos lo voy a comentar seguramente. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.